Buenos días hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio llamado Nuestro Maná en el Desierto. Abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 1. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22. Si usted no tiene su Biblia, acompáñeme en la lectura. Esta es la base en donde tendremos nuestro pasaje o estudio devocional en esta mañana. Dice así este pasaje: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vamos a orar. Amado Padre que está en los cielos, en esta mañana agradecemos su cuidado, su protección que ha tenido con nosotros en la noche, mi Dios, y ahora nos permite ver la luz del nuevo día. Rogamos, Dios, que usted pueda obrar en nuestras mentes, en nuestros corazones, a fin de que lo que usted quiera enseñarnos en esta mañana pueda ser entendido y comprendido, mi Dios, y asimismo pueda seguir forjando y afirmando las convicciones como cristianos. En el nombre de Cristo. Amén. Seguimos con el estudio acerca de los distintivos bautistas. La semana anterior estábamos viendo qué son los distintivos bautistas y tratamos de ver acerca de la primer distintivo y la primera letra, que es la letra B. Ahora corresponde ver la letra A. La letra A se le denomina como autonomía de la iglesia local. La autonomía de la iglesia local. El pasaje que acabo de leer nos refiere acerca de esto, y versículos después, Efesios 5:23 nos dice: porque el marido es la cabeza de la mujer, y así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Este distintivo consiste, hermanos, en asegurar que la iglesia no acepta jerarquías. Como iglesia bautista, nosotros no tenemos jerarquías. ¿Qué quiere decir esto? Que los bautistas creemos que no hay autoridad terrenal que gobierna la iglesia. Las iglesias tienen la responsabilidad y el derecho de gobernarse a sí mismas. ¿Esto qué implica, hermano? Que como bautistas no aceptamos que otra iglesia ejerza autoridad sobre nosotros o que haya una coordinación, un grupo, un concilio sobre otras iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia bautista tiene la autonomía local y debe tener la autonomía local. Asimismo lo dice en el libro de Colosenses 1:16. Nos dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Nosotros, hermanos, creemos que no debemos tener jerarquías. La iglesia se ha establecido, creció como misión, se estableció, tiene su pastor. Por lo tanto, la misma iglesia debe tomar sus decisiones, debe gobernarse a sí misma. Los proyectos, las decisiones, los trabajos que haga, los ministerios que implemente, dependerán y será de acuerdo a la misma congregación, a lo que ellos decidan. Nosotros como iglesia, y ninguna iglesia tiene derecho de obligarnos a hacer algo. Puede sugerirnos una iglesia cuya trascendencia y cuya vida sea mayor que nosotros, cierto. Nos puede dar el consejo, pero no es una obligación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos autonomía de la iglesia. Por lo tanto, no es aceptable algún presbiterio, un consistorio, jefes, presidentes o cualquier jerarquía eclesiástica, un cuerpo, quizás un arquidiócesis, cualquiera que sea eso. No es aceptable, porque eso hace o toma la autoridad de la iglesia y realmente nunca y establece jerarquías, y eso es algo incorrecto. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos esa idea, hermano? Bueno, en la iglesia primitiva vemos que la iglesia fue la que tomó las decisiones que tuvieron que tomarse. En el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 3, nos dice acerca de esto. El libro de Hechos, capítulo 15, versículo 3, nos dice acerca de esto brevemente. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Qué quiere? Contextualizando este versículo, nos dice que Pablo y Bernabé llegan al lugar donde estaba el concilio de Jerusalén, dadas las situaciones. Pero ¿qué pasa? Ellos llegan encaminados por la iglesia. Ellos habían salido, no porque ellos quisieran, sino por autoridad
por decisión y por permiso de la iglesia. No fue un acto o un trabajo fuera de la iglesia, fue dentro de la iglesia. Y versículos después nos dicen que había un problema acerca con los gentiles. ¿Y qué pasa? La iglesia misma tomó decisiones respecto a esos problemas que tuvieron que tomarse. Y aún también nos dice en el mismo libro de Hechos, capítulo 6, versículo 22 al 28. Hechos, capítulo 15, versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, hablando del asunto de los gentiles. Y el del versículo 22 al 28 nos dice acerca de cómo solucionaron esto. Pero el punto central de este capítulo es cómo la iglesia, a pesar de la circunstancia que estaba tomando, la misma iglesia tomó una decisión. No se basó en autoridades, no se basó en otras otra jerarquía, sino solamente se basó lo que la iglesia primitiva dijo y aceptó la decisión. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Que como iglesia bautista, nosotros tenemos autonomía local. Por eso mismo, hermanos, no aceptamos que haya quizás un cuerpo diaconal, no aceptamos que haya un presbiterio, no aceptamos que haya un consistorio, no aceptamos que haya obispados. ¿Por qué? Porque eso es jerarquía. La Biblia y los principios bíblicos que se han leído nos dice que la iglesia tiene autonomía local. Independientemente si sean proyectos, sean trabajos, la iglesia toma las decisiones de cómo hacerlos. Y aún si en estos trabajos hubiese problemas graves, delicados, la misma iglesia debe resolver los problemas por sí sola, porque tiene la misma autonomía. Por otra parte, el siguiente principio es acerca de la letra U, un sacerdocio del creyente. Un sacerdocio del creyente. ¿Qué quiere decir esto? Este pasaje lo encontramos en el libro de primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 4, diciendo: acercaos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas y a su luz admirable. ¿Qué quiere decirnos esto? El principio es que todo creyente es un sacerdote. Y los versículos que le acabo de ir nos quieren decir que este distintivo sostiene que todo creyente tiene acceso a Dios por medio de Jesucristo. No hay un intermediario humano. Primera de Timoteo nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dado que usted ya ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, usted tiene acceso directo a Dios mediante la oración para llevar a Él sus cargas, para hablar con Él. No mediante una persona, no mediante una religión, no mediante una institución, sino tiene acceso directo a Dios por cuanto es creyente. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es por medio de Jesucristo. Anteriormente, los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran un tipo de un sacerdote perfecto que vendría al mundo. Y esto se cumplió, por supuesto, en Jesucristo. Nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 12 y capítulo 10, versículo 12 al 14. Pero ahora los bautistas creemos, por lo tanto, que no hay intermediarios entre Dios y los hombres. Anteriormente, hermanos, Dios estableció sacerdotes en el Antiguo Testamento para que ellos fueran intermediarios entre el pueblo y Dios, por cuanto el pueblo había pecado y por cuanto todavía no había venido Jesucristo. Pero eso ya cambió. Jesucristo ya vino a morir por nosotros, ya pagó el precio por nosotros. Ahora ya no hay intermediario humano entre Dios y los hombres. Solamente es Dios, como dice 1 Timoteo 2:5. Esto que también implica, hermano, nadie puede perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque puedes caer, hermano, vamos a caer en el error de que una persona, una autoridad eclesiástica puede perdonar nuestros pecados, pero eso no es correcto. Marcos 2:7 nos dice acerca de esto, diciendo:
¿Por qué hablas así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hablando de Jesús y hablando de los fariseos que decían que solo Dios puede perdonar pecados. Y en cierto punto tiene sentido, de que Dios solamente puede perdonar pecados y Cristo perdonó pecados. Nuestros pecados son llevados a los pies del Señor Jesucristo y solo ante Él somos perdonados. Porque dice Primera de Juan 1.9. Primera de Juan 1.9 dice lo siguiente, acerca de un versículo muy importante y muy precioso para nosotros, diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ninguna persona que tenga autoridad de la iglesia puede perdonar sus pecados. Solamente Dios puede perdonar sus pecados. ¿Y qué dice el versículo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este distintivo nos diferencia de muchas sectas. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros, pueden pensar y decir que es necesario que una persona perdone pecados, es necesario que una persona haga obras para que perdone pecados. Puede decir que otra secta que es necesario que tengas una vida un poco legalista para que seas perdonado. No. Nosotros creemos que si usted ha sido salvo, es un sacerdote. Es un sacerdote delante de Dios y tiene acceso directo a Dios. Y aun sin pecar, hermano, usted tiene ese privilegio, la oportunidad de arreglar cuentas con Dios sin la necesidad de una persona. Eso nos diferencia de otros. Volvamos a repetir. La letra B dice la Biblia como única autoridad del creyente. La letra U, autonomía de la iglesia local. La letra A, autonomía de la iglesia local. La letra U, un sacerdocio del creyente. Estos son los primeros tres distintivos. En otra ocasión estaremos viendo los siguientes distintivos bautistas para que podamos entender cuáles son nuestros rasgos como cristianos bautistas. Vamos a orar. Amado Padre que está en los cielos, en esta mañana agradecemos el tiempo que nos permitió estar escuchando, oyendo su palabra, rogando a Dios que pueda seguir trayendo a nuestra mente entendimiento a fin de que podamos comprender de que es necesario que traer convicciones a nuestras mentes, a nuestros corazones de la fe y práctica que estamos teniendo, mi Dios. Suplicando a Dios que pueda seguir obrando en nuestros corazones y asimismo cuidar de nosotros en el resto del día. En el nombre de Cristo. Amén. Que Dios le bendiga.